Radio Televisión Dominicana con este programa resume en gran medida una serie de paneles sobre el mes de la patria, la independencia nacional, nuestros patricios, nuestra historia por lo tanto, y en particular el mes de marzo que se consagra, si no como mes de la patria, como el mes en el que se define la independencia nacional. Esto como parte o como resultado de dos batallas, la del 19 de marzo, la batalla de Azua, y la del 30 de marzo, la batalla de Santiago, finalmente de los 30 caballeros. Hemos contado con distinguidos historiadores, especialistas en sus distintas ramas, académicos por demás y militares, para tratar, bueno, lo más ampliamente posible estos temas y que compartir también las distintas visiones y fundamentalmente aquellas que son, si se quiere, también reinterpretaciones. Para ello he contado y cuento hoy con tres distinguidos historiadores: el general Soto Jiménez, el académico, historiador, profesor universitario José Guerrero, y el coronel Sócrates Suazo Ruiz, historiador, miembro distinguido del Instituto Duartiano Dominicano. De nuevo les doy la bienvenida. Gracias. Agradeciéndoles pues su participación y su interés por la divulgación de nuestra historia. Podría aportar, ¿cómo se dice?, papeleta... Matuámeno. No, a Cahuetúbano. Sería la apuesta. Sí. A que el grueso de los dominicanos tienen memorizado aquello de que hubo una batalla del 19 de marzo y una batalla del 30 de marzo, que una fue en Santiago y la otra fue en Azua. Y probablemente desconozcan en realidad por qué la trascendencia de esos dos eventos, que no solo eventos militares, sino que expresan todo ese proceso en el que se fragua finalmente la independencia nacional. Y lo que yo quiero es que se muestre, que ustedes les expliquen detalladamente a nuestra audiencia qué fue cada una de estas y en realidad hasta dónde hay fantasía o hasta dónde hay necesidad de una épica que a veces se construye no necesariamente a partir de los cuestionamientos, sino a partir de asumir cosas ya dadas como ciertas e irrevocablemente juzgadas, si se quiere. A mí personalmente me resulta trascendente explicar aquello de que 20.000 soldados o un ejército de dos columnas de 20.000, 10 por un lado y 10 por el otro, que solo estoy hablando de las de Azua, derrotan son derrotados por 2.500 dominicanos, enardecidos, patrióticos, que bien dirigidos, pues concluyen derrotando a estos, además de los factores políticos propiamente haitianos que van a incidir en los resultados. Me cuesta trabajo también, general, creer aquello del todo de la batalla de Tortuguero. 3 goletas armadas, improvisadas, que cortan la línea de abastecimiento, derrotan en una batalla naval de 3 goletas contra otro grupo de goletas, y bueno, ahí nace la Gran Marina de Guerra de la República Dominicana, 175 aniversario igual. Que un ejército de ocupación por demás, que tiene 22 años, bajo el control administrativo, político y el control militar de la isla, que ha derrotado ya a un ejército imperial,
y que, bueno, viene casi movilizado desde el momento mismo de su propia independencia, la independencia de los haitianos. Pues resulte simplemente derrotado por gente que, aunque tenía formación militar general, no era particularmente militares o que tenían una experiencia previa. Algunos sí, probablemente unos más que otros. Es el caso, por ejemplo, de Tortuguero, en donde ahí usted tiene a Cambiaso, y bueno, y a otros más que se dice que y eran prácticamente extranjeros, pero que tenían experiencia naval, militar. Ilústrenos, por favor. Yo creo que tu inquietud no es nueva, ha sido permanente, es más, desde la misma independencia, pero yo creo que hay un factor de incomprensión, no solamente histórica, sino militar, sobre el problema, ¿verdad? Entonces, mira, hay que recalcar en lo que tú comenzaste a decir a manera de insinuación. Mira, yo no creo eso que tú dices sobre que había 2 o 3 formados. Yo me atrevo a decirte que todos los combatientes de la independencia, no solamente los comandantes, ¿verdad? Porque solamente se habla de los oficiales, sino la tropa, tenía entrenamiento. ¿Tú sabes por qué? Por un factor que se dice poco. Aquí existía en esa época, en la dominación haitiana, el servicio militar obligatorio, que no tiene que ver con el antecedente de nosotros, el servicio militar de Trujillo, que solamente se iba a marchar con fusiles de palo en las normales, no era eso, ¿verdad? Era un entrenamiento militar real. Y muchos de los oficiales, la mayoría de los oficiales de la independencia, no solamente habían hecho el servicio militar, sino que habían hecho carrera, porque hay otra cosa que hay que aclarar. Esa dominación que tú dices, sobre todo del lado del este, como le decían los haitianos, no estaban hechos en base a la ocupación militar, porque esa es otra cosa que hay que comprender. Aquí había muy poca tropa haitiana, y en determinados lugares, ¿verdad? La mayoría de las tropas eran esos miembros del servicio militar obligatorio en todo el país, y en algunos casos, no en todos, los comandantes eran haitianos. O sea, que en la medida que se fueron pronunciando, ¿verdad?, los departamentos del este a la independencia, esas guarniciones se comenzaron a identificar, vamos a llamarlo de otra manera, como le gusta más al dominicano, a insubordinar a la dominación haitiana. Entonces, hay que meter eso en ese marco, ¿verdad? Inclusive en la capital, ¿verdad? Además de Desgrote y algunos oficiales, no había tropa haitiana. Fíjate que un detalle interesante, había guarniciones de color, como el batallón africano, por ejemplo, ¿verdad? Que por cierto, hasta la segunda campaña se mantuvo inhibido de participar en las acciones, porque Bobadilla era de la creencia de que cuando tú lo mandaras para la independencia iban a identificar con los haitianos por razones étnicas, ¿verdad? Pero yo podría responderte, fíjate qué contradicción, simplemente con una frase de Bobadilla, para atenuar lo que los marxistas llaman como la correlación de fuerza, un concepto marxista, abrumadora. Bobadilla dijo que es un personaje muy controversial, ¿verdad? Y fundamentalmente yo pienso que antinacional, siempre creyó en el protectorado, etc. Pero era un político avesado y un burócrata. Pero él acuña una frase que te responde a ti la pregunta. Él dice, cuando un pueblo se ha decidido ser libre, no hay fuerza ni potencia humana que se lo impida. Ese es el caso de los dominicanos. Esa es la parte, vamos a llamar cosas. El otro mal concepto que hay de distorsión es que cuando tú hablas de la batalla de Santiago y la batalla de Azua, tú dices inmediatamente que esas 2 batallas salvaron la independencia. Salvaron. ¿O la fraguaron? No, no es verdad. Esas son las 2 batallas más importantes de la primera campaña de la guerra. Pero la gente no sabe, y hay que decirse y repetirse, porque aumenta el amor propio, el orgullo dominicano, que ser libres a nosotros nos costó 17 años de guerra. Estas son las batallas de marzo del 44 y 4 campañas militares y 2 periodos de tregua. Nos costó a nosotros. Existe ese registro de lo que fue la batalla,
Y realmente, bueno, usted lo ha dicho, había fusilería, había esto, pero ¿en qué se consistía la caballería? ¿En qué consistía? Bueno, por favor. Pero yo quiero realmente meter en el proceso al prodigioso Antonio Duvergé, porque Antonio Duvergé tiene una conexión desde el 27 de febrero con lo que va a ocurrir en el sur. Antonio Duvergé con Rosendo, Herrera, con los Ríos, Con los puellos. con los Puellos, van a proclamar la independencia, van a proclamar la república en la Plaza de Armas de Baní. Ese febrero fue bisiesto, tenía 29 días. Y entonces ellos llegan el 28 en la tarde. Hay documentos sobre eso. Hay documentos. Jacinto de Castro, un notable banilejo, funcionario incluso del gobierno haitiano de la ocupación, es el que escribe esta nota. ¿Cuándo llega Duarte? No, Duarte llegó el 15. Bueno, pero Pero eso para sí, que pongamos la sí, fecha. no, Eso Duarte que va está a entrar diciendo ahorita. el capitán, el coronel Suazo, es muy importante. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un relato documental. Porque mira lo que es la infrahistoria. Resulta que Duvergé y los Puellos, sobre todo los Puellos eran músicos y vivían tocando fiestas. ¿Verdad? En Gavino. toda la región. Gavino. En toda la región. Y acompañado por esa mula del general Duvergé, que montaba en mula, y ahí están esos documentos. Entonces, ellos, qué bueno que él diga eso, porque ellos llegan a Santo Domingo, ¿verdad? Reciben las instrucciones. Y hay una cosa enervante, que a mí todavía se me paran los pelos del cuerpo, ¿verdad? Cuando reciben las instrucciones, dice el cronista, y le pusieron la cruz a la bandera. Es decir, no era que había una bandera tejida para esos fines. Le pusieron, desmontaron la bandera haitiana y le pusieron la cruz. Estamos hablando de la Plaza de Armas, sí, el Parque Marcos A. Cabral, en Baní. Sí, en Baní. Y el jefe militar era Manuel de Regla Mota. Manuel de Regla Mota y Álvarez. Óyeme, nadie tiene una idea de quién era Manuel de Regla Mota y Álvarez, en el sentido de las propiedades que tenían, que llegaba hasta Yaguate, la propiedad de Manuel de Regla Mota y Álvarez. Y entonces empieza la conspiración para proclamar la república. Manuel de Regla Mota lo que hace es que da, como quien dice, déjame de hacerme el desentendido para que ellos materialicen el propósito. Y entonces ahí se proclama. Pero va a ocurrir una cosa muy interesante a partir de la proclamación, porque ahí hay una conciencia política importante, una conciencia patriótica. Ahí se había hecho un trabajo importante en términos de ganar prosélitos para la causa independentista. Y yo sostengo, José, que Baní para entonces era una población trinitaria. Ahí llegaban los panfletos de Serra, de José María Serra y de Duarte. Y entonces Duarte también tenía una gran vinculación porque la nona, Prudencia Lluveres Álvarez, era sobrina de Manuel de Regla Mota, era la novia de él. Entonces hay esos lazos. Ahora, hay una cadena de transmisión que es el etos canario desde San Carlos. O sea, tú no lo puedes ver descontextualizado, porque esa gente van a iniciar la caballería banileja, se empodera. Ahí está el padre de Josefa Brea, la esposa de Mella, que es José Gertrudis Brea Tejeda. Ahí está Bruno Aquino, desde entonces. Ahí está Basilio de Soto, un primo del general. Y esa caballería banileja arranca para Azua, que es el feudo de un individuo que no quiere sumarse a la proclamación de la República, la proclamación de los trinitarios, las ideas de independencia pura y simple de Duarte. Y entonces ellos llegan e imponen la proclamación en Azua. Y desde Azua, esa caballería arranca para San Juan de la Maguana. Escúchame, junto con eso que él está diciendo, cuando esa gente llega en Azua,
¿Tú sabes a lo que se dedica Dulce? Última Sí, era su oficio. Pero se dedica a entrenar la población. A entrenarla en el uso de las armas. Porque tú tienes que meter eso que él está diciendo en tiempo y en espacio. ¿Cuándo comienza la revolución? Y hay cantidad para saber cuánta gente había en Asua. No, pero aparte poco, de eso, no, también. aparte de eso, Duvergé tenía prestigio en la región. En la región. Y era altamente conocida o hartamente conocido en la región. ¿Por qué se retira Santana a Sabana Buena? No, es que no podemos dar ese brinco. Ah, No bueno, puede hacer pero- salto, ¿no? Es un salto, un garrote. yo sé que hay que- lo ocurre Sigamos es entonces en que Asua esa ahí. caballería sigue para San Juan, proclama San Juan, pero allá se da cuenta que realmente aquello es muy oscuro. En No solamente la términos caballería, políticos, porque la caballería era descodificación asunto de Manuel de Reglamón. de Manuel de Reglamota, La caballería. que va a jugar un papel estelar. Santana, cuando sale de la capital, ¿verdad? Ya Gerard ha cruzado. El día 10 de marzo, Gerard cruza la frontera, ¿verdad? Por eso tú vas a ver que el 12, el 11 y el 13 ocurre la fuente de Rotel. 10. Bueno, entonces, Santana, óyeme, ayer estaba yo, o ayer no, respetando el tiempo cortado del programa, mira, en la batalla, en la conmemoración de la batalla. Sí. Y yo digo, bueno, la hombría de esa tropa. Mira, tú sabes tú salir de la capital a pie para allá, para llegar, pero no a llegar a qué, a pelear. Exhausto, además. Oye, a llegar a pelear, Y mira, hambrientos. había que ser un hombre, mira, Oh, de pelo en pecho. Mira, hay cosas muy interesantes en ese proceso, porque cuando los vanilejos llegan a San Juan, proclaman a San Juan, pero se dan cuenta que no, que allí no hay los niveles de conciencia política, porque eso está o muy minado por los haitianos, por la proximidad, Y sobre todo los propietarios allá. los propietarios haitianos que son propietarios de tierra, y entonces se retiran, se van replegando, porque no hay condiciones. Pero fíjate, Que no es el caso de los Vicente Noble y de los Puellos. No, porque eso pero que esa gente eran militares. Oye, para que tú tengas Eran claro, militares. Eran militares. sí. Pero oye bien, ¿cuánta gente van desde Monteplata, Soto? Van 300 hombres en Monteplata. Porque espérate, oye, promedio era qué bueno que cada Sócrates pueblo. diga eso, porque mira una cosa que pasa. Yo te dije aquí en un programa anterior unos versitos de la doctrina, para que la gente comprenda. Claro, Los generales convocan, concentran la tropa. concentran. Los coroneles dirigen la batalla y los capitanes y tenientes libran el combate para meter las cosas en su sitio. Pero hay que ver que Santana va hacia Asua, ¿verdad? Pero ya hay un esfuerzo regional, ¿verdad? Regional, que está concentrando hombre ahí. Pero hay otra cosa. El ejército de Santana va por tierra, ¿verdad? Como se llamaba, la gente no lo comprende ahora, lo que es el número, ¿verdad? Sí, ok. Era el camino de la playa. Claro. Bien, van por ahí, ¿verdad? Y resulta que por un puerto natural que tenía Baní, que se llama el puerto de Agua de la Estancia, Agua de la Estancia. el gobierno manda tropa para que se junten con la de Santana y puedan llegar a Asua. El número que tú diste, eso está en discusión, pero no fueron 2.500 hombres. No fueron 2.500. No, quizá, oye, Quizá 1.500 menos. 1.500 Quizá hombres. menos, claro, Sí, claro, claro. 1.500 hombres. Aquí está Quizás los 20.000 eran también un poco menos. No, porque el ejército haitiano estaba organizado. Aquí está faltando un detalle. En primer lugar, nosotros no vamos a poder Claro. sistematizar, no vamos a poder explicar con todos sus detalles, porque esa es la cuestión militar, pero falta la cuestión política, la cuestión social, Muy la cuestión económica, la cuestión regional, la cuestión geográfica, Sí. hasta la cuestión geológica, si tú quieres. ¿Por qué? Porque para poder explicar esas dos batallas tenemos que irnos a los antecedentes. Y los antecedentes son políticos, son sociales, pero también no solamente de la proclamación del 27 de febrero, sino la ocupación haitiana. Y cuando vienes a ver, tenemos que retrotraernos al siglo XVII, cuando la isla, cuando la parte dominicana, la isla, quedó militarizada. Así, esto se abandonó, trajeron el situado y todo el mundo era militar, desde esa época. Y el La general... cincuentena. Sí, no, ya, anterior, viene así. anterior, las Sí, sí. milicias. Las milicias. milicias, sí. Y entonces esas milicias muchas eran espontáneas, eran civiles, algunas fueron militares, y tú ves toda esa... Eran alcaldes. No, pedales. entonces todas esas invasiones que vienen con los ingleses, después con los franceses, con Penny Benabel, por ejemplo, eso es un capítulo.
es un capítulo, bueno, después entonces ya con los franceses. El asunto es que nosotros no vamos a poder en este programa poder dar todos los detalles. Sí. Pero sí quiero decirte algo, está faltando Santana a la historia. No podemos dejarlo de lado, porque he visto, precisamente tengo una publicación aquí de Azua que dice, dedicado al general Antonio Duvergé, comandante supremo de la batalla de Azua del 19 de marzo de 44. La primera vez que se analizó esa batalla, a la luz de los principios de la guerra, no de la historia tradicional y de la poesía, ¿verdad? La primera vez que se analizó, salió publicado en la revista M&M, ¿verdad? Al general Matos, al general Matos le tocó un aspecto crucial, que fue lo que pasó antes de la batalla, porque la batalla de Azua no se ganó el 19 de marzo, se ganó días antes. El 11. No, se frustró en un itinerario que te voy a decir, en un itinerario, ¿verdad? La Fuente Rodea, la Cabeza de la María, el combate de las Jicoteas y el combate del Jura, ¿verdad? Que es lo grandioso de eso, y te voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, eso analizado ahora, a la luz de los principios de la guerra, tú te quedas anonadado, porque los dominicanos aplicaron la misma doctrina de hoy en día, la más avanzada, a la luz de los principios de la guerra defensiva. Oye bien, con una serie de contradicciones enormes, porque, óyeme una cosa, ahora es fácil, es siempre complicado, pero ahora es fácil hacerlo con las comunicaciones y las ubicaciones satelitales y los GPS, pero antes no había nada de eso. Nada de eso, ¿verdad? Y los dominicanos lo hicieron magistralmente, ¿verdad? Ahora bien, eso tú lo puedes hacer, tú lo haces ahora, ¿verdad? Pero resulta y viene el caso, que ahí es que viene la importancia de esas dos batallas en la primera campaña. Y es que para los contemporáneos de esas batallas, el enfoque, la glorificación de esa batalla, que tiene un gran contenido simbólico y además de guerra psicológica, esas dos batallas, tienen que ver con la pregunta que tú debes hacerse, ¿y por qué? Porque ahora nosotros la celebramos todos los 19 de marzo, todos los 30 de marzo, ¿verdad? A la luz de lo que te estoy diciendo. Pero ¿y antes? Esa batalla se comenzó a conmemorar en el primer aniversario, en el segundo aniversario, en el tercer. Esas eran las dos batallas, ¿verdad? Y celebrando sus héroes y hasta sus mártires. Vamos a hacer una breve pausa que luego nos va a permitir intercalar unos videos y unas visitas que vamos a hacer in situ, ¿verdad? Para estudiar estos emplazamientos y ver las ventajas que nos daba esa topografía y ese lugar. Si hubiese sido los resultados otros, hubiese eso incidido de la manera en que se supone incidió la victoria nuestra en lo que pasaría luego en Santiago. En la primera campaña. Sí, en la primera campaña. No, pero si ese ejército dominicano no para a esos haitianos, llegan a la capital. Sí, oye, ¿por qué? ¿Por qué vienen primero por Azua y no por Santiago? ¿Tú sabes por dónde se venía a la capital, por Santiago? Por Cotuí. Sí. Era mucho más lejos. Tú llegabas a Azua y tú estabas en la capital. Pero había un ejército también que entraba por arriba. El asunto es eso es cierto. Ese es el Cibao de Manuel del Cabral, de compadre Monge. Eso es cierto, pero también, déjame decirte una cosa, hay que comprender otra cosa. Que lo dejamos patas sueltas, porque va a ser valedero en el 30 de marzo. Yo dije, así esbozado, una cosa que la gente no va a entender. La batalla de Santiago no se ganó de Azua, no se ganó el 19 de marzo. Antes. Se ganó antes, cuando se impidió esa fusión, ¿verdad? De las dos columnas. Sí, además, déjame decirte un detalle. Lo que dijimos, él enfocó Guerrero desde el principio de los antecedentes. Tú sabes que Santana hizo exactamente lo mismo que hizo el coronel Ausenac en la Reconquista. El general Ausenac derrota a los dominicanos, ¿verdad? En Azua. ¿Sabes lo que hace? Se retira. A Sabanabuey. Tú sabes por qué, habiendo ganado, se va a retirar igualito. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque Azua era indefendible desde el punto de vista geográfico, como decimos. Además, una cosa. No, y además otra cosa que hay que saber, para que un detalle militar actual, valedero actual. Óyeme, para tú estar en la defensa, no es porque te dé la gana, tú tienes que estar en una desventaja de 3-1. El que está de 3-1 más ataca.
el que está en desventaja se defiende. Entonces, ¿qué hace el defensor? Óyeme, es un principio básico de la defensa, ¿verdad? Utilizar el terreno como un multiplicador de la potencia de combate. ¿Cómo se hace eso? Preparando la defensa. Pero una vez tú descubres el truquito, ¿verdad? Que ya tú no tienes, abrumado por lo que tienes que hacerte. ¿Qué hizo Santana? ¿Y qué hizo Ausenac? Poner entre él y el enemigo. La distancia. No, el Las enemigo. montañas. Las montañas, montañas. el número. Sí, Las claro. montañas, las montañas. Ese es el obstáculo que él pone, ¿verdad? Que ahora la gente se confunde con el número. El número era infranqueable. Y era el número. Había ¿no? que meterse, sí, que había que viajó al meterse sur por viejo. los collados y por los portezuelos para tú llegar ahí. Por eso que WG en el 49 invoca a los haitianos en el número. Con éxito. Pero ¿dónde se defiende Santana en el 49? Es frente a un obstáculo natural que es el río Coa, ¿verdad? Y entonces es otro proceso. Pero en Santiago pasa lo mismo. Fíjate, el terreno es En la diferente. desembocadura del río. El terreno es diferente en Santiago, ¿oíste? En Santiago, ¿verdad? Entonces, así como Lucas Álvarez, Lucas, Luis Álvarez, Francisco Soñé, Antonio Duvergé, Francisco Tavera, Vicente Noble, hacen Mayor. ese trabajo que hoy en día, ¿sabes cómo se llama eso? La fuerza de cobertura. Ese es un trabajo de sacrificio. Óyeme, el que nombran en una batalla, usted es el comandante de la fuerza de cobertura, hoy en día, lo que tiene que hacer es despedirse de su familia porque es muy probable que usted no vuelva. ¿Verdad? Porque usted tiene una misión. Usted tiene una misión. Eso lo hicieron al pie de la letra. Pero lo hicieron en Santiago también. Lo hicieron en Santiago. ¿Tú sabes por qué? Porque Santiago tiene una topografía diferente. El que se mete en esa avenida Aproximación, eso es Santiago, mira, es una planicie, flanqueado por las lomas esas de la septentrional, pero es un camino abierto. Entonces, ¿qué hizo la defensa dominicana? Oye lo que hace. Para nutrir de hombres, que fue lo que hizo Manuel de Regla Mota y Antonio Duvergé, ¿verdad? En el norte. En el sur. En el sur, pero en el norte, ¿qué es lo que hace? Nombra a Francisco Antonio Salcedo, alias Tito, con 400 hombres, para que retrasen y canalicen los haitianos, mientras el prócer Ramón Matías Bella, padre de la patria, está en San José de la Mata recogiendo hombres, haciendo lo que hacen los generales, recoger los hombres. Por eso no puede comandar la batalla de Santiago, por eso la manda. Pero tú sabes lo que hace, como si hubiese sido hoy, en buena doctrina. ¿Tú sabes lo que hace Tito Salcedo? Cumple su misión y le entrega la batalla a José María Inver, ¿verdad? Se lo entrega ahí en el río. ¿Y tú sabes lo que hace él? Como si fuera hoy. Se va a la retaguardia, a la fortaleza de San Luis, con sus 400 hombres. Óyeme, murieron, que es otra, murieron bastante. Pero óyeme una cosa, que es una cosa que tú también te preguntas. Las bajas haitianas, yo la creo, por los cronistas haitianos. La baja dominicana, no la creo. ¿Tú sabes por qué? Y yo haría lo mismo. Yo como comandante, ¿qué es lo que hago? ¿Esconder lo mío? Porque es psicológico. Parte de Inver dice que no murió ninguno. Sí, claro. Cero. Un contuso. Cero. Un contuso. Una Sí. contusa. Pero yo busqué el nombre, Sí. no lo encontré. Sí, cuando los haitianos Yo admiten busqué el nombre, 300, que hay 1000. Sí, sí. No, Sí, pero muere más la que verdad. eso, es La minimizar, verdad es la primera es víctima. minimizar las bajas dominicanas. Óyeme, hay un problema. No, Hay tanto. un problema, es que no hay registros de nacimiento. El problema que tienen los haitianos hoy en día, aquí se habla de que los indocumentados haitianos, es que los haitianos son indocumentados allá. Porque no hay registro de... No había. no hay, No no es que hay. no había, no hay. No Imagínate en esa época. Porque hay que preguntarse por qué Pierrot entró más tarde. Tú sabes, que las avanzadas. Sí. Es que se está recuperando. pero de todas espérate, maneras, pero- también hay algo, general, perdónenme, y ustedes, que me llama la curiosidad, siempre me ha llamado la curiosidad. Es que al final también se recurre a la estratagema de que te estoy diciendo una mentira que tú te crees y a la retirada. Y entonces las bajas, según nos han contado, y ustedes lo dirán o no, mayores del ejército haitiano, del ejército que se retira y la persecución que se hace de esa tropa que, vaya usted a ver, va en retirada. Cuando iba a vencer, pues sale despavorida o detrás de su jefatura. Pero que hay un detalle, Dígame. que lo dijo el doctor Guerrero también, el licenciado Guerrero. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Es que hay una maestría en el aspecto político. Óyeme,
Lo que hicieron el gobierno dominicano con esas dos batallas fue una estratagema genial. Pero eso no es estratagema, ni es mentira. ¿Sabes cómo se llama eso? Operaciones psicológicas. Porque hay que montarse en otra cosa que la gente no sabe. Se murió Erar. Sí, no, óyeme. Se lo entregaron a Pierrot. Sí, óyeme. Mire, está muerto Y el su aspecto presidente. político haitiano, el norte Muchísimo, haitiano, todavía hoy sigue en disputa con el sur. Y entre Pierrot y Gerard es el presidente, había una guerra civil, un conato de guerra ¿Le civil. dieron un golpe? Se dieron un golpe de Estado. Ahí Entonces, mismo. los dominicanos, cuando parlamentan, les dicen usted sabe lo que pasó en Azua, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que pasó en Azua? Esa gente van de retirada y es muy probable que haya muerto Gerard. ¿Qué hace Pierrot? Sale corriendo para atrás para echarle mano a la mandurria en Haití. Y no podemos perder de vista que Pierrot viene más tarde, porque en el norte la cosecha es diferente al sur. Y él está recolectando las tropas, arrancando de su suelo a esa gente que están en cosecha. Pero hay otro aspecto que yo no quiero dejar pasar por alto. Y es un problema de la cohesión del Estado-nación haitiano que nunca fraguó. Nosotros teníamos la fuerza, lo que nos daba la fuerza a nosotros era que estábamos defendiendo el territorio ancestral. Esas dos Y batallas, patrimonial. Es patrimonial. José, esas dos batallas queda claro, las ganamos. O sea, está la Tienen patria. esa historia que es verificable y documentada. Y la ganamos y no hay duda. Y no porque hay estamos duda. aquí. Exacto, Sí, no hay hablando duda. de ellos. Sí. A pesar de los traidores, no hay duda. No hay duda, sí. ¿Cuál fue la repercusión política entonces de esas dos eventos con respecto ya a la definición del poder político, No, la los correlación haitianos se retiran. dentro de, No, los haitianos dentro de se la retiran. Junta No. Gubernativa? Los haitianos se consolidan los retiran, conservadores. pero Santana da el golpe. Se consolidan. Santana da el golpe. Oye, porque Esa es también. la consecuencia Oye, política, oye, lo que pasa también, Santana logró tener ese grupo a su mando, pero en Santiago, aunque Inver tenía gente también, Fernando Valerio, pero ellos no pudieron constituir una fuerza más permanente. Santana se quedó con esa fuerza Claro, permanente. con el ejército Y expedicionario después sur. entonces, pero todo por el regimiento 31, el de Manuel Mora, que no te puedo decir. Entonces Santana viene y claro, él también, se han dado cuenta, los enemigos de Santana, que él se fue a Baní porque él tenía un ojo echado a la Junta Central Gubernativa. Acerca Por de eso es que tú no puedes perder de vista la diferencia entre Duvergé y Santana. Hay que Duvergé es un militar y Santana es un militar más político que militar. Claro, es Lo como- extraño es que, Más político que militar. Mella no cosechara por su No, lado No, está bien, no. esa- No, está bien, pero entonces el asunto es que Santana toma el poder, hace la constitución, refunda el ejército, la marina, Lo organiza. Sí. y ya es otra historia. Entonces se queda ya Santana, claro, el que gana la batalla escribe la historia. Escribe la historia. Y Para ya, entender ese proceso, que es un proceso donde nosotros vamos a ver a Santana en Sabanagüey, instalado, inmovilizado, y que es cuando envían a Duarte con un regimiento, con una división, Sí. Y con su estado mayor. con su estado mayor. Llega Duarte con los 1,000 pesos aquellos que le dieron. Sí, famoso. Y entonces le dice, parlamenta con Santana para atacar en una operación combinada con el uso de la flotilla naval y la caballería más al norte. Podríamos decir, Soto, por ahí por las carreras, por el acto de las carreras que es de José María Caminero, Caminero. propiedad de José María Caminero. Ese apellido se quedó por ahí. Y hay, porque Santana tiene una información que es el plan le va a hacer. No va a actuar. O sea, su ganancia es estar inmovilizado ahí. Sepa. Y los haitianos duraron como 2 meses en... O sea, que ahí el tema no es necesariamente de estrategia militar, sino no solamente de estrategia militar, es político estrategia militar. política, porque hay una conversación, una negociación con el plan le va a hacer. Es por eso que vamos a ver a Duarte renunciando el 25 o el 26 de mayo. Sí, pero Es por ahí- eso que vamos a ver la Junta Ahí Central hay Gubernativa una diablura. Porque la historia dominicana no se entiende sin eso. sin la diablura. Hay una diablura de Bobadilla. Porque Bobadilla que se inventa ante los reclamos de Duarte que él quiere actuar, ¿verdad? De que, y gustoso lo hace, manda a Duarte con los 1,000 pesos, con su estado mayor, para que se, lee lo que, lee Sí, lee sí, el sí, oficio, para que sí. para que en coordinación. Pero ahí está la diablura de Bobadilla.
porque Bobadilla es un zorro. Bobadilla sabía que esos dos hombres no se iban a poner de acuerdo nunca, porque él conocía los dos temperamentos, ¿verdad? Que no se iban a poner. Entonces, fíjate, vuelvo a lo mismo. Estamos hablando que nosotros pensamos que un ejército como ahora es que la lealtad son a las instituciones La cadena y de a la mando. república. La lealtad ahí era al Taita Pedro. Y entonces cuando... Y el sentimiento para Cuando, todo. oye, yo me imagino, imagínate esto, en términos de literatura. Duarte entrando a Sabanagüey y todos esos ateros y todos esos monteros viéndolo, Bueno. ¿verdad? Este muchachito de la capital, que así se podría hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, estos hombres toscos, hablar con el Taita Pedro, que, óyeme, el Taita Con los Pedro... pequeños burgueses de la capital. Sí, no se podía poner de acuerdo nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Le aplicó una mañosería a Tera, ¿verdad? Dejarlo, hasta que el otro sabía que conocía el temperamento de Duarte, se desesperara y se iba. Y le dijo finalmente, ataca, pide permiso a la Junta y ataca tú. Sí. Pero mentira, que es con la gente de Santa Ana, que va con los otros que están ahí. Sí, claro. claro. Miren, General Soto Jiménez, José Guerrero. Te dije que no íbamos a agotar el tema. No, Te no, lo pero dije. no queda agotado, pero Te lo sí este dije. capítulo. Ah, bueno, sí. Sí, está este bien. capítulo, Pero el no te tema va. y la serie te no se va. detiene Porque aquí. es que la parte política y la Oye. parte... No, no, no. Social, Hay y eso otro ha agitado capítulo. Los músicos que participan en la batalla, la música. La y música ahí, comida. sí, sí. Faltó. Sí, eso, Las galletas. yo no me lo imagino todavía no me lo alcanzo a imaginar, pero estaban ahí. Miren, Sócrates, Suazo y ustedes, por favor, muchas gracias por este nuevo capítulo que nos obsequian y que sé que va a generar, como los demás, muchas preguntas y mucha curiosidad y mucho interés por hurgar como ustedes lo han hecho en la historia que además le corresponde a ustedes también transmitir a través de reescribir libros de textos, que no solo de los escolares, sino hasta de los propios universitarios. Y eso ya es también harina de otro costal, como dicen. Muchas gracias. Nos vemos aquí pronto en el próximo capítulo de esta maravillosa y épica historia dominicana. Y enfatizo lo de épica porque también las independencias necesitan de ella. Y hay quienes han pretendido que la nuestra es particularmente intrascendente o minúscula, y no es así. Ustedes se van a encargar de explicárselo a nuestra audiencia próximamente. Un mensaje final. Hágalo. Yo creo que esto, más que la comprensión, que es un asunto de especialistas, ¿verdad? Es tanto militar como histórico, social. Yo creo que lo que queda en el resumen, ¿tú sabes lo que es? Es enseñarle al pueblo dominicano las potencialidades que duermen en él. En él. ¿Verdad? Que nosotros pensamos que todo viene de fuera, ¿verdad? Y el dominicano no le ha ayudado a nadie a hacer nada. Eso que te llama la atención a ti, eso está en el dominicano ahí. ¿Y tú sabes cuál es la advertencia? Que nadie se equivoque con el pueblo dominicano. El pueblo dominicano es tardío, pero seguro. Aguanta de todo. Pero hay de aquel día en que el pueblo dominicano dice, no como Viriato, basta ya, Basta. ¿verdad? Sino hasta aquí. Entonces viene el día después. ¿Tú sabes cuál es el día después? Según nosotros los ibaeños, Ajá. pues santiagueros. Sí. ¿Sabes cuál es el día después? De Sí, del sur mi y del papá es norte jocoeño, también. mi papá es Bueno. jocoeña y mi mamá es de Santiago. Óyeme, ¿sabes cuál es el día después? Es el día menos pensado. El menos pensado. Dios, patria y libertad. Nos vemos próximamente con nuestros distinguidos panelistas.